Bueno, vamos a ver ahora la unidad 4, donde vamos a estudiar algunos parámetros para el diseño de la red de alcantarillado. El objetivo que tiene esta unidad es que ustedes puedan conocer aquellos parámetros básicos que van a utilizar en el diseño de una red de alcantarillado sanitario y en especial cómo se obtiene el caudal de diseño de la red. O sea que esta clase es clave, puesto de que sobre todo por esto último que van a aprender a calcular el caudal con el que van a dimensionar la red. Vamos a empezar por definir lo que se conoce como periodo de diseño. El periodo de diseño de una red de alcantarillado no es más que el número de años durante el cual el alcantarillado diseñado deberá prestar el servicio en condiciones adecuadas a toda la población que se asiente en el lugar durante este periodo. Para el caso de la red de alcantarillado, el periodo de diseño se puede determinar por dos aspectos. En primer lugar, nosotros podemos definir el periodo de diseño en función a la población actual de la localidad. Esa es una opción. Utilizar para definir el periodo de diseño la población actual. Y en segundo lugar, se puede definir el periodo de diseño en función a las componentes de la red. Normalmente el que más se utiliza es en función a la población actual. En el primer caso, para definir el periodo de diseño en función a la población actual, la norma boliviana nos da esta tabla que nosotros vemos aquí en esta diapositiva, donde por aquí ingresamos con la población actual. Supongamos que nosotros vamos a diseñar periodo de diseño para el alcantarillado de Guarne. Vamos a suponer que Guarne tiene 25.000 habitantes. Entramos por esta columna con la población actual de los 25.000 habitantes y tenemos en el rango entre 15 y 50.000. Por ende, nuestro periodo de diseño va a estar entre 15 a 20 años. Ahora, aquí como pueden ver, nos dan un rango entre 10 y 15 y entre 15 y 20. Eso va a depender de que nosotros adoptemos en menor valor o en mayor valor en función a los recursos económicos que nosotros dispongamos. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, es muy simple la forma de definir el periodo de diseño. Aquí dice que el periodo de diseño puede ser mayor o menor si el proyectista justifica dicho periodo de diseño. O sea, recuérdense ustedes que las normas no son leyes, las leyes son de obligatorio cumplimiento. Las normas nos dan una guía para que nosotros, de acuerdo a la experiencia de los que ya pasaron por esto en el país, nos podamos auxiliar para diseñar. Entonces la podemos cambiar en dependencia de la justificación que nosotros tengamos. La otra forma de suponer el periodo de diseño es en función a las componentes de la red. Si vamos a diseñar alcantarillas secundarias y principales, podemos adoptar entre 20 y 30 años el periodo de diseño, con las mismas condiciones, de acuerdo a los recursos económicos que se dispongan, pues lógicamente asumiremos en menor o en mayor valor. En el caso de los colectores, interceptores y emisarios, que son las alcantarillas de mayor diámetro, me recomiendan que el periodo de diseño sea entre 30 a 50 años. Aquí fíjense en un detalle. Si ustedes ven acá, en función a la población, el máximo periodo de diseño que yo puedo asumir son 30 años. Sin embargo, aquí el máximo que puedo asumir en los colectores, interceptores y emisarios es 50 años. O sea, 20 años más de los 30 que me permite en función a la población. ¿A qué se debe eso? A que estos son las tuberías que van a recolectar todas las aguas de la ciudad. Entonces, si yo adopto 50 años, ¿qué significa? Que me estoy dando un margen de 20 años después de los 30 para que estos interceptores o colectores o emisarios van a seguir teniendo capacidad para poder conectar futuras ampliaciones. Esa es la función que tiene ese 50 que están ahí. Ahora bien,
Vamos a ver en segundo aspecto cómo nosotros calculamos la población de diseño. Esto es similar a lo que vimos en SANI 1. Para calcular la población de diseño, nosotros primero tenemos que definir cuál es la población actual del área de cobertura que queremos cubrir con la red de alcantarillado. Para ello tengo que entrar o ir a visitar al INE, perdón, y cuando estoy en el INE, ¿qué debo tener ahí? En primer lugar, la población actual. Vamos a suponer que vamos a diseñar el alcantarillado de Guarne. Entonces voy a preguntar en el INE cuál es la población actual de la ciudad de Guarne. Y además, aprovechando que estoy en el INE, voy a averiguar cuál es el índice, la tasa de crecimiento para Guarne y el modelo matemático que utilizan para la simulación de la población. Entonces, finalmente, la población futura la voy a calcular por el modelo matemático que emplee el INE. En el caso específico de Santa Cruz, el INE Santa Cruz utiliza para la proyección de la población el modelo de crecimiento geométrico. O sea que yo vendría a esta expresión y calcularía mi población futura, que va a ser igual a quién, a la población actual que yo saqué del INE, que multiplica y está entre cochetes a 1 más, entre paréntesis, la tasa o el índice de crecimiento de Guarne que me dio el INE, dividido entre 100. Este índice de crecimiento aquí lo voy a sustituir en por ciento, porque lo estoy dividiendo entre 100 para llevarlo a fracción, y todo eso elevado a la t, donde t es el periodo de diseño que ya yo definí en función a la población o en función a las componentes de la red. De esa manera, ya yo tengo la población futura o de diseño. Ahora bien, vamos a ver cómo nosotros vamos a calcular el caudal de diseño de una red de alcantarillado. Obviamente que el caudal de diseño de la red de alcantarillado es la totalidad del agua residual que aportará la zona a servir a la red que vamos a diseñar nosotros de alcantarillado sanitario. Para calcular el caudal de diseño de una red de alcantarillado se debe tener en cuenta la siguiente expresión. Esta es la expresión que recomienda la norma boliviana, que dice que el caudal de diseño es igual a un caudal máximo de punta de la zona que vamos a servir, más el caudal de infiltración, más el caudal de conexiones erradas. Ahora vamos a ver cómo calculamos cada uno de esos caudales. En el caso del caudal máximo de punta, Q máximo, que está aquí en la expresión, este que está aquí, el primero, lo vamos a calcular mediante la siguiente expresión. Va a ser igual a la suma del caudal de origen domiciliar más el caudal de origen comercial, más el caudal de origen institucional, más el caudal de origen industrial. ¿Está bien? Ahora vamos a ver cómo calculamos cada uno de esos caudales. En primer lugar, el caudal de origen domiciliar existe en la norma dos expresiones. Una que dice que el caudal de origen domiciliar es igual a un coeficiente M de punta que multiplica al caudal medio diario. Y una segunda expresión que dice que el caudal domiciliar es igual a un coeficiente K1 que multiplica un coeficiente K2 y a su vez multiplica el caudal medio diario. De estas dos expresiones, la que más se utiliza en el mundo entero, no solo aquí en Bolivia, sino en el mundo entero, es la primera. Y es la que yo les recomiendo que ustedes empleen. El caudal domiciliar es igual al coeficiente de punta multiplicado por el caudal medio diario. Ahora, ¿quién es K1 y K2? K1 es un coeficiente que varía de acuerdo a las características de la población, donde los hábitos y costumbres de la población son uniformes. Su valor oscila entre 1,2 y 1,5. Si ustedes me preguntaran qué valor yo utilizaría en Santa Cruz, yo no les sabría decir, porque es muy ambiguo este concepto. Por eso es que lo que más se utiliza en el mundo entero es la expresión primera que les mencioné. Y K2 es un coeficiente que se puede obtener en función de la población futura o de diseño,
ingresando en esta tabla y en el rango que me caiga, aquí obtengo el coeficiente K2. ¿Está bien? K1 lo adopto entre un valor de 1,5 y 1,2, 1,2, 1,5 y K2 lo obtengo de la tabla esta que me da la norma entrando con mi población futura. En la fila que le corresponde, leo en la otra columna el valor de K2. Ahora, el caudal medio diario se calcula como el producto de la población futura multiplicado por la dotación futura y multiplicado por C, donde C es un coeficiente de retorno que se asume entre 0,6 y 0,8. Preferiblemente, por seguridad, los proyectistas, nosotros los proyectistas adoptamos ese valor de C siempre como 0,8. ¿Qué significa ese coeficiente de retorno o aporte al alcantarillado? A ver, ¿qué sucede? Cuando yo doto de agua a un domicilio, el hombre o los habitantes de ese domicilio utilizan el agua en las diferentes actividades que ya ustedes conocen en un domicilio. Pero, por ejemplo, cuando nos bañamos, el agua que escurre va a parar a un tragante de piso y ese tragante va a... Por favor, ¿pueden apagar ese audio? Entonces, ese tragante de piso lo lleva el desagüe sanitario del domicilio y eso va a la alcantarilla. ¿Qué sucede? Que del 100% del agua que nosotros entregamos, del 100% del agua que nosotros potable entregamos al domicilio, alrededor de un 20 a un 40% retorna al alcantarillado. O sea que hay un 20%, o perdón, alrededor de un 20, un 40% se pierde en el domicilio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros regamos el jardín, esa agua se infiltra en el terreno y no va al alcantarillado. Cuando nosotros lavamos la ropa, la humedad que tiene la ropa se evapora. Cuando lavamos muchas veces en las aceras, etcétera, esa agua no retorna al alcantarillado. Entonces se considera que el 100% de agua potable que nosotros entregamos a la red de alcantarillado, entre el 60 y el 80% retorna, perdiéndose en las diferentes actividades que hace el hombre entre un 20 y un 40%. Nosotros, por seguridad a los proyectistas, vamos a adoptar el mayor valor del coeficiente de retorno, que es 0,8. Y todo este producto lo divido entre 86.400 para transformar los litros día a litros segundo, que es lo que a mí me interesa para el cálculo de mi planilla. ¿Está bien? Bueno, la norma boliviana recomienda emplear para el cálculo de esta dotación futura que está aquí, porque la población futura ya vimos cómo se calcula. Para calcular la dotación futura, la norma boliviana recomienda la fórmula de crecimiento geométrico igual, donde me dice que la dotación futura es igual a la dotación actual de agua potable multiplicado por 1 más la variación anual de la dotación, que es D, dividido entre 100, y todo eso entre cochete elevado a la N, donde N es igual a T, igual al periodo de diseño. La dotación actual ya vamos a ver que la podemos obtener de la tabla que nos recomienda la norma, que ahora se la voy a mostrar, y D, que es la variación anual de la dotación, se adopta entre 0,5 y 2%. Si ustedes se recuerdan de SANI 1, yo les dije que adoptaríamos el mayor valor 2% en las ciudades capitales, o sea, en Santa Cruz, Cochabamba, Paz, Sucre, Oruro, Potosí, en la ciudad capital. En el caso ya de 0,5% lo emplearíamos en pequeñas comunidades rurales. Y en poblaciones intermedias entre esa población rural y la ciudad, podríamos emplear un valor promedio aproximado del 1%. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo yo determino esta dotación actual?
Si ustedes se recuerdan, la determino mediante esta fórmula. Que esta fórmula, perdón, mediante esta tabla. Que en esta tabla yo ingreso, fíjense ustedes aquí, por esta columna, con el valor de la población actual. Ingreso con el valor de la población actual y por esta columna ingreso por la zona que me corresponda. Si estoy en Santa Cruz, Benipando, entro por Los Llanos. Si estoy en Cochabamba, en Sucre o en cualquier valle, entro por la zona de los valles. Y plano, bueno, entro en La Paz, El Alto, por ponerle un ejemplo, Oruro, Potosí, etcétera, entro en la zona del altiplano. Y ahí obtengo mi dotación media actual, que es la que voy a sustituir aquí. ¿Ven? Eso es. Bueno, una vez que ya hemos calculado, como vimos acá, mi caudal medio diario, ahora necesito para calcular el caudal domiciliario, por la primera expresión, necesito para calcular el caudal medio diario, por la primera expresión que vimos, que me dice perdón, el caudal domiciliario, me dice que es igual a un coeficiente de punta que multiplica al caudal medio diario. Este caudal medio diario es el que obtuve de esta expresión. Entonces ahora necesito saber cómo obtengo ese valor de M. Y me dice que el coeficiente de punta se define como la relación que hay entre el caudal máximo horario, o sea, el pico, y el caudal dividido el caudal medio diario. Los coeficientes de punta más usados y que recomienda la norma boliviana, son el coeficiente de Harmon, el coeficiente de Gibbs y el coeficiente de Babi. De estas tres expresiones, la que más se utiliza en el mundo entero e inclusive en Bolivia es el coeficiente de Harmon. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es la que ha permitido obtener los mejores resultados en el diseño de redes de alcantarillado. Entonces, el coeficiente de Harmon yo lo puedo calcular, M, ese valor, que es el que yo voy a sustituir aquí, a multiplicar por el caudal medio diario, lo puedo calcular como 1 más, abro corchete, 14 sobre 4 más P elevado a la 0,5 y cierro mi paréntesis y mi corchete. Donde ¿quién es este valor de P? P no es más que la población futura expresada en miles de habitantes. O sea que la población futura que yo obtengo para el área de cobertura la divido entre 1000 y ese es mi valor de P. ¿Está bien? Esta P no es la población, sino es la población futura expresada en miles de habitantes. Ahora, esta fórmula ustedes la van a emplear para los rangos comprendidos entre poblaciones de 1000 a 100.000 habitantes. O sea, si cuando ustedes calculan su población futura le da un valor entre 1000 y 100.000 habitantes, calculan el valor del coeficiente por esta fórmula, donde este P es la población futura dividido 1000. En caso de que la población sea mayor a 100.000 habitantes, entonces se recomienda asumir este coeficiente de gasto directamente, este coeficiente de punta directamente como un valor que oscila entre 2 y 2,5. O sea, si mi población es mayor a 1000, adopto M entre 2 y 2,5 directamente. Y si mi población es menor a 1000 habitantes, se recomienda asumir ese coeficiente de punta entre 4 y 5. ¿Está bien? Bueno, entonces, resumiendo,
la ecuación para calcular el caudal de origen domiciliar es el resultado de multiplicar m por el coeficiente, por el caudal medio diario. Este valor de m, que es el coeficiente de punta, me recomiendan que lo asuma como el coeficiente de Harmon. Si mi población está entre 1000 y 100.000, lo calculo por esta expresión. Si mi población es mayor a 100.000, adopto entre 2 y 2,5 ese valor de m. Y si por el contrario mi población fuera menor a 1000, entonces adopto un valor entre 4 y 5. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora cómo nosotros calculamos el caudal de origen comercial. Ya sabemos calcular de SQ máximo el caudal domiciliar, pero además se le suma en SQ máximo el caudal de origen comercial. Entonces, el caudal de origen comercial es un caudal que es aportado de forma puntual y que deberá ser tomado en cuenta en el diseño de la alcantarilla en el tramo que se presente este tipo de aporte, y se puede calcular por la siguiente expresión. El caudal comercial va a ser igual a la dotación comercial multiplicado por el número de unidades y dividido entre 86.400. ¿Está bien? Eso es lo mismo que vimos en SANI 1, solo que aquí la dotación ya tiene la afectación de lo que retorna al agua, al alcantarillado sanitario. El valor de esta dotación comercial para el alcantarillado sanitario se puede asumir de esta tabla, que es parecida a la que vimos a SANI 1, solo que estos aportes son menores. ¿Por qué? Porque no retorna el 100%. Entonces aquí usted entra por la fuente, vamos a suponer un bar, usted tiene un bar cliente y tiene empleado. Aquí me da un intervalo y un valor típico. Siempre, como se acuerdan ustedes ya de SANI 1, vamos a trabajar con los valores típicos. ¿Está claro? Entonces, si vamos a calcular el aporte de un bar al alcantarillado, voy a multiplicar el cliente, o sea, voy a multiplicar en este caso los 10. No apaguen los micrófonos, por favor. Voy a multiplicar, voy a sacar de aquí la dotación. ¿De qué manera? Digo, para los clientes son el valor típico 10 litros. La unidad la sustituyo por cliente y por día. Y en el caso de los empleados, 50 litros, sustituyo la unidad por empleado y por día. Si eso lo multiplico, en el caso de los clientes, por el número de clientes que entran al bar, promedio diario, y en el caso de los empleados, por el número de empleados que trabajan en ese bar, voy a transformarlo en caudal de aporte al alcantarillado. También aquí está esta otra tabla donde hay otros comercios, como por ejemplo hay cines, cafeterías, bueno, todo, tiendas turísticas, piscinas, centros de visita, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo de cómo yo calcularía el caudal comercial. Me dice, determine el caudal comercial de un restaurante donde trabajan 2 empleados y se venden 70 comidas como promedio por día. Yo voy a venir a estas tablas y voy a buscar aquí en estas tablas comerciales restaurantes. Y aquí lo tengo. Para las comidas 10 y para los empleados 50 litros por empleado por día. Eso es lo que he trasladado acá. Restaurante, comida 10 para los empleados 50. Entonces voy a calcular el caudal que me va a aportar las comidas al alcantarillado. Entonces el caudal de las comidas va a ser igual a ¿quién? A los 10 litros por comida por día multiplicado por el número de comida promedio que se vende, que son 70,
y dividido entre 86.400. Eso da, cuando efectúe esa operación, 0,008 litros por segundo. En el caso de los empleados es igual a la dotación, que es 50 litros por empleado por día. Cuando lo multiplico por el número de empleados, que son 12, y lo divido entre 86.400, y eso me da 0,007 litros por segundo. ¿Cuál será el caudal que me va a aportar ese restaurante al alcantarillado sanitario? Bueno, va a ser igual a la suma de el caudal de las comidas más el caudal de los empleados, y eso me va a dar 0,02 litros por segundo. ¿Está bien? De esa manera, entonces yo tengo el caudal de origen comercial que me aportaría al alcantarillado un restaurante. El otro caudal que tengo que sumarle al domiciliar y al comercial es el institucional. Y este caudal se debe considerar como un aporte igualito de forma puntual, que deberá ser tomado en cuenta solo en aquellos tramos en que se presente este tipo de aporte. Y se puede calcular por medio de la siguiente expresión. El caudal institucional es igual a la dotación institucional multiplicado por el número de unidades y dividido entre 86.400. Este valor de dotación institucional yo lo puedo asumir de las siguientes tablas. Aquí está, por ejemplo, un hospital médico, un hospital psiquiátrico, una prisión, asilo, oficinas, colegio internado, que son en definitiva las instituciones. Entonces vamos a ver un ejemplo. Un hospital, aquí fíjense que es 625 para las camas y 40 para los empleados. Eso es lo que he trasladado aquí. Entonces, el caudal de las camas, que me van a aportar las camas, que no son las camas, sino los pacientes que están enfermos y que ocupan esas camas, ¿no ves? Entonces, el caudal de las camas va a ser igual a la dotación, que son 600 litros por cama por día. Si lo multiplico por el número de camas que tiene un hospital, que son 100 camas, se me van las camas con las camas y me queda litros día. Y entonces eso, si lo divido entre 86.400, al final ese caudal de las camas o de los pacientes me aporta 0,72 litros por segundo. En el caso de los empleados, que se recomienda se utilice 40 litros por empleado por día, lo voy a multiplicar por los 50 empleados que trabajan en el hospital. Fíjense ustedes aquí que son 50, dividido entre 86.400, y eso cuando efectúo me da 0,02 litros por segundo. ¿Cuál será el caudal que me va a aportar al alcantarillado sanitario ese hospital? La suma del caudal de las camas, que es 0,72, más el caudal de los empleados, que es 0,02, y afinar al alcantarillado, ese hospital me va a aportar 0,74 litros por segundo. ¿Está bien? Bueno. Vamos a ver ahora el último caudal dentro de ese Q máxima que nosotros vamos a considerar, que es el caudal de origen industrial. Bueno, la contribución del agua residual de las industrias también deberá evaluarse de forma puntual y como descarga concentrada, de acuerdo al consumo de cada industria en sus diferentes operaciones de producción. Al igual que el comercial, solo se considerará en aquellos tramos donde esté presente esta industria. El valor de caudal industrial se puede determinar de dos formas. Uno, a través de su medición directa en el lugar de descarga, o sea, aforo, el caudal de agua residual que genera esa industria. O la otra, a partir de considerar el 80% del agua potable que se registra en el medidor del ingreso a la industria. O sea que yo hago el registro de volumen o caudal, perdón, que ingresa a la industria, y lo multiplico o le hallo el 80%, y ese es el valor entonces que me va a aportar al alcantarillado.
El otro caudal que vimos, que está en la ecuación del caudal de diseño, ya que hemos visto ya, hemos aprendido a calcular el Q máxima, que dentro de Q máxima es la suma del caudal domiciliar, comercial, industrial, institucional. Pero ahora recuérdense ustedes que la fórmula de caudal de diseño es igual a Q máxima más el caudal de infiltración más el caudal de conexiones erradas. Entonces nos está faltando cómo calculamos nosotros ese caudal de infiltración. El caudal de infiltración no es más que el caudal de infiltración de las aguas subterráneas a través de posibles fisuras en los colectores, de juntas mal ejecutadas, de la unión entre colectores y cámaras de inspección que no queden bien impermeabilizadas y en las mismas cámaras cuando no son tan bien impermeabilizadas. El coeficiente de infiltración varía en función de la altura del nivel freático sobre el fondo del colector. Varía en función de la permeabilidad del suelo y la cantidad de precipitación anual y varía de las dimensiones, estado y tipo de alcantarilla y del cuidado que se haya tenido en la construcción de la cámara de inspección. Para cuando no se prevea la implementación de drenaje, de un sistema de drenaje pluvial a corto o mediano plazo, es necesario considerar el aporte de aguas pluviales a la red de alcantarillado sanitario desde los patios debido a las características especiales de la población. Para este propósito se adopta un valor de 2 litros por segundo y por hectárea. A ver, ¿qué sucede? Cuando nosotros diseñamos el alcantarillado sanitario, vamos a suponer en una ciudad, y no está previsto a corto o mediano plazo la implementación del drenaje pluvial, los hábitos y costumbres que tiene la gente, ¿qué cosa es? Que muchos cogen y te colocan canaletas, te colocan bajantes y muchos conectan esos bajantes directo a una cámara de alcantarillado sanitario. Entonces, la norma, a sabienda de que eso puede ocurrir si no existiera alcantarillado pluvial o drenaje pluvial, entonces dice, bueno, considere un aporte pluvial al alcantarillado sanitario de 2 litros por segundo y por hectárea, quedando la expresión final para el cálculo del caudal de infiltración de la siguiente forma. ¿Cómo yo calculo este caudal de infiltración? Q sub I mayúscula. Es igual al caudal de infiltración unitario, que es Q sub I minúscula, que se multiplica por la longitud del tramo, más el área del tramo, que se multiplica por los 2 litros por segundo y por hectárea. Este segundo término, que es el área del tramo multiplicado por los 2 litros por segundo por hectárea, solo lo voy a considerar en aquellas zonas en donde no exista a corto o mediano plazo la implementación de un sistema de drenaje pluvial. Si existiera drenaje pluvial o paralelamente al alcantarillado construirían el drenaje pluvial, entonces no considero este aporte. ¿Está bien? Ahora, ¿quién es Q sub I? Es el caudal de infiltración unitario que se adopta de la siguiente manera. Si nuestra red de alcantarillado pasa por debajo del nivel freático, el Q sub I se asume como 0,002 litros por segundo por metro. Ahora, si la red está por encima del nivel freático, entonces Q sub I se asume como 0,001 litros por segundo por metro. ¿Quién es L? Es la longitud del tramo de alcantarilla que se analiza. Ojo, que ya lo vamos a ver más adelante. Esta longitud del tramo de alcantarilla que se analiza es de eje a eje de cámara. ¿Está bien? El área del tramo es el área que aporta el tramo de alcantarilla que se analiza en hectáreas.
O sea, ¿qué significa eso? Que yo cuando haga la división para ver el área de aportación de a cada tramo, esa área en hectáreas es precisamente esta área del tramo. Y los 2 litros por segundo por hectárea es el aporte de agua pluvial que se debe considerar cuando no se prevé ni a corto ni a mediano plazo la construcción de un sistema de drenaje pluvial. Y el otro caudal que tiene la fórmula de caudal de diseño es el caudal de conexiones erradas, U sub B. Este es el caudal de agua residual que se tiene en cuenta debido a las conexiones erradas o las conexiones clandestinas imposibles de evitar en una red. Y se puede determinar qué cosa es una conexión clandestina. Hay gente, aunque no lo quieran creer, de que para que no le cobren el alcantarillado, se conectan clandestinamente a la red. Entonces eso sobre todo pasa, vamos a suponer, eso es que pasa por el eje de la calle, preferiblemente, y no el alcantarillado. Uno de los problemas que tiene el alcantarillado condominial es que al pasar por los patios, bueno, lógicamente por los patios nadie va a pasar, pero por la calle sí está pasando gente día y noche. Además, cualquier excavación que tú hagas, se van a dar cuenta porque o picas la acera o picas la calle. Y entonces es muy fácil de, o sea, eso impide las conexiones clandestinas. Lo retienen un poco. Ahora, ¿dónde se dan mucho las conexiones clandestinas? Cuando la gente tiene una casa y tiene un patio muy grande y construye en su patio, vamos a suponer, otra casa para dársela a su hijo o su hija, y esas conexiones de esa otra casa que está en el patio la conectan a la de adelante, y entonces eso se transforma en una conexión clandestina. ¿Está claro? Entonces, sabiendo la norma de que puede ocurrir eso, prevé un cierto aporte al alcantarillado como resultado de estas conexiones clandestinas. Y ese aporte se puede calcular por medio de esta expresión. El caudal de conexiones erradas se considera que está entre el 5 y el 10% del caudal medio diario. Y como llevamos esto a fracción, por eso es que se convierte el 5% en 0,05 al 0,10 del valor que multiplica el caudal medio diario. Nosotros siempre para calcular las conexiones erradas utilizaremos 0,05. O sea, consideraremos que se incorporará agua como a través de conexiones erradas con el 5% del caudal medio diario. ¿Está bien? De esa forma ya nosotros podemos calcular ya estamos en condiciones de calcular el caudal de diseño de una red de alcantarillado. Ahora bien, como nosotros cuando calculamos la red de alcantarillado, no la calculamos para la red en su conjunto, sino que la vamos calculando tramo por tramo, en un tramo comprendido entre dos cámaras. Ahí puede ser que en los tramos iniciales nosotros obtengamos valores de caudales pequeños, porque comienzan a aportar en esos tramos las primeras casas. Entonces, la norma considera como caudal mínimo de diseño de una alcantarilla al valor de 2 litros por segundo. ¿Qué significa eso? Si en un tramo yo cuando calculo el caudal de diseño me da un valor menor a 2 litros por segundo, en ese tramo, vamos a suponer, me dio en un tramo un caudal de 1,54 litros por segundo. Entonces, en esos tramos donde el caudal es menor a 2 litros por segundo, en vez de utilizar el valor que me dio el 1,54, utilizo como mínimo el valor de 2. O sea, cambio automáticamente para calcular el valor menor de 2. En el ejemplo que le puse 1,54, lo cambio por 2 litros por segundo. ¿Y por qué? Porque justamente ese es el caudal que
aporta un inodoro. Les pido un momento, por favor, permiso, que voy a abrir un momento la puerta. Decía que en aquellos tramos de alcantarilla donde el caudal es de menor a 2 litros por segundo, voy a asumir como caudal de diseño en esos tramos el menor que me recomienda la norma, que es de 2 litros por segundo. Bueno, vamos a ver en el punto 4.4 qué criterios yo debo tener en cuenta para la selección del diámetro de mi tubería. En el diámetro de las tuberías debe ser tal que su capacidad me permite escurrir el agua sin presión interior. A diferencia de la red de agua potable que trabaja con flujo a presión, o sea, el tirante alcanza el diámetro, aquí en las redes de alcantarillado, la red debe trabajar parcialmente, parcialmente inundada. O sea, el área de el diámetro del tubo debe estar parcialmente lleno, con un máximo del tirante que debe alcanzar como máximo hasta el 75% del diámetro. ¿Está bien? Lo cual siempre, como mínimo, voy a tener un 25% de espacio libre en mi tubería, que como estuvimos hablando en la clase anterior, se va a emplear ese espacio libre para que por ahí puedan escurrirse o evacuarse los gases hacia los sistemas de ventilación del alcantarillado. Para el caudal mínimo, cuando yo tengo el caudal más pequeñito que ingresa a la red, que es en los tramos iniciales de mi red, donde comienzan las alcantarillas, ahí yo voy a tener los caudales mínimos. Para los caudales mínimos se debe garantizar que la relación Y sobre D tiene que ser mayor o igual a 0,2 veces el diámetro. O sea que el tirante debe alcanzar como mínimo el 20% del valor del diámetro para que se puedan transportar los sólidos que lleva en su interior el agua al circular por las alcantarillas. En casos excepcionales, se podrá adoptar un valor inferior a 0,2 hasta un mínimo de 0,15, siempre y cuando se cumpla que la velocidad de flujo para este tirante tan pequeño sea mayor o igual que 0,6 metros por segundo, donde esta velocidad de 0,6 es lo que se conoce como las velocidades de autolimpieza o que arrastran el 100% de las partículas que llegan a la alcantarilla. En la tabla que vamos a ver aquí, que estamos viendo, se presentan las relaciones Y sobre D más aconsejables para el diseño de las redes de alcantarillado. La relación mínima recomendada para una red de alcantarillado, como ya vimos, es que Y sobre D sea igual a 0,20. La mínima aceptada en casos excepcionales, siempre y cuando la velocidad de flujo, como vimos anteriormente, sea mayor o igual a 0,6, es que Y sobre D alcance el valor de hasta 0,15. La relación que se recomienda para el diseño de colectores, interceptores y emisarios es que el tirante, la relación Y sobre D, o sea, el tirante alcance el 50% del diámetro. Y la relación aconsejada para el diseño de las alcantarillas secundarias y principales es que siempre se tenga que el tirante alcance el 75% del diámetro. ¿Qué sucede con esta última recomendación? Las alcantarillas secundarias y principales se constituyen en el 80% de todas las alcantarillas que tiene una red de alcantarillado. O sea, el colector, el interceptor y el emisario se constituye solo en el 20% del total de las alcantarillas.
Entonces, como la mayor cantidad de alcantarillas son secundarias y principales, por eso es que la norma dice, diséñela para el límite máximo que se puede alcanzar con el tirante dentro de la tubería. ¿Para qué? Para disminuir el diámetro que tengan esas alcantarillas y lógicamente mientras menos diámetro, menos costosa es la red. El diámetro mínimo admisible en una red de alcantarillado para el sistema que estamos diseñando, que es el simplificado, como ya ustedes recordarán, es 6 pulgadas, 150 milímetros. Y el tirante debe ser calculado considerando que el régimen de circulación es uniforme y permanente y que para el caudal máximo la relación Y sobre D tiene que ser siempre menor a 0.75. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que nos plantea la norma en relación con la pendiente de los tramos. Vamos a hablar de la pendiente mínima. Dice, la pendiente mínima es aquella que me garantiza el cumplimiento de la fuerza atractiva mínima recomendada para las redes de alcantarillado. O sea, mi pendiente mínima es aquella que cumple con que la fuerza atractiva mínima sea igual a 0,10 kilogramos por metro cuadrado. A veces es conveniente que las alcantarillas tengan pendientes mínimas o suaves para evitar tener que hacer grandes excavaciones, sobre todo en aquella zona donde la topografía del terreno es llana, como por ejemplo en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque si yo coloco pendientes máximas, voy a tener más excavación y me voy a enterrar y me va a ocasionar la construcción de estaciones elevadoras, etc. ¿Está claro? Ahora, los tramos donde la pendiente es mínima deben ser verificados bajo el criterio de la fuerza atractiva, la cual se puede calcular por esta expresión, que me dice que la fuerza atractiva es igual al peso específico del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por el radio hidráulico parcial, que no es más que la relación que hay entre el área parcial y el perímetro mojado parcial, y multiplicado por la pendiente de la tubería. ¿Está claro? Es obligatorio que en todos los tramos de alcantarilla se verifique que la fuerza atractiva sea mayor o igual que 0,10 kilogramos por metro cuadrado, ya que con este valor se considera suficiente para transportar a destino final, o sea, a la planta de tratamiento, el 90% del material granular que se estima ingresa al alcantarillado. Para los tramos iniciales, o sea, donde inician las alcantarillas, en los tramos iniciales de las alcantarillas secundarias, la norma recomienda que se debe cumplir que la fuerza atractiva tiene que ser mayor o igual a 0,06 kilogramos por metro cuadrado. O sea, a diferencia del resto, debe ser 0,10, aquí en los tramos arranques iniciales, recomienda que tiene que ser mayor que 0,06 kilogramos por metro cuadrado la fuerza atractiva para garantizar que en ese tramo el 90% del material granular de esos tramos sea transportado a su destino final. ¿Qué inconveniente puede traer en una red de alcantarillado el no cumplimiento de la fuerza atractiva? Que en la alcantarilla dispuesta con poca pendiente y de gran longitud se pueda producir, ¿qué cosa? La acumulación de los sólidos y por consiguiente la producción desmedida de sulfuro de hidrógeno en el interior de las alcantarillas. O sea, si yo no cumpliera con la fuerza atractiva, entonces no voy a poder arrastrar todos los sólidos a su destino final o al menos el 90%. Y entonces se van a quedar acumulados en el interior de las alcantarillas, me las pueden obstruir y me pueden descomponerse en el interior de las alcantarillas y generar qué cosa de manera desmedida el sulfuro de hidrógeno que tanto daño hace a las estructuras. El sulfuro de hidrógeno, cuando es liberado por encima del agua, puede dar lugar a los siguientes problemas. Primero, generan malos olores
en la zona donde se encuentre el alcantarillado. Segundo, deteriora todos los materiales que contengan cemento, tales como conductos de hormigón armado, fibrocemento y las partes de hormigón de las cámaras de inspección, entre otras estructuras. Los carcome, los destruye el hormigón. El sulfuro de hidrógeno es un gas que es incoloro e inflamable, o sea, no se ve y es altamente inflamable, extremadamente tóxico, que se puede formar debido a la descomposición de la materia orgánica o a la reacción de los sulfuros con ácido. La exposición de un ser humano al gas sulfuro de hidrógeno en grandes concentraciones le puede dañar la salud. Por ejemplo, cuando se exponen a 500 partes por millón los seres humanos al sulfuro de hidrógeno en concentración de 500 partes por millón, le puede causar la pérdida de conciencia, conocimiento, mientras que en las exposiciones en concentraciones de 700 partes por millón le puede causar la muerte de forma inmediata. ¿Está bien? Pendiente máxima. La pendiente máxima admisible por la norma para las alcantarillas es aquella para la cual se cumpla que la velocidad máxima de flujo en el interior de las alcantarillas sea menor o igual a los 5 metros por segundo y a su vez menor que la velocidad crítica, pudiéndose calcular estas velocidades por medio de las siguientes expresiones. La velocidad media la puedo calcular a través de la ecuación de Manning. Que la ecuación de Manning me dice que la velocidad es igual a 1 sobre n, donde n vamos a ver que es el coeficiente de rugosidad según Manning, pero vamos a ver qué valor es el que utilizamos al final de esta clase en alcantarillado, que multiplica el radio hidráulico parcial elevado a la 2/3 por la pendiente elevada a la 1/2. El radio hidráulico ustedes conocen que es el área parcial entre el perímetro parcial. Y la velocidad crítica, que es igual, la podemos calcular por la expresión de 6 que multiplica a la gravedad por el radio hidráulico parcial otra vez elevado a la 0,5, donde el radio hidráulico parcial es la relación que hay entre el área parcial y la perímetro mojado parcial. Entonces, debiéndose cumplir para el caso de la velocidad máxima en todos los tramos los siguientes requisitos: que mi velocidad máxima sea menor a 5 metros por segundo, o sea, esto es lo que debe cumplirse en todos los tramos en cuanto a la pendiente máxima, que la velocidad sea menor o igual a los 5 metros por segundo, la admitida por la norma, y además que la velocidad máxima sea menor que la velocidad crítica. Ahora, cuando la velocidad máxima sea mayor que la velocidad crítica, o sea, al inverso de lo que está aquí, se puede admitir la altura de la lámina líquida admisible deberá cumplir, o sea, se puede admitir en un momento determinado que la velocidad máxima sea mayor que la crítica, siempre y cuando se cumpla que la relación Y sobre D esté cercana a 5 y además que se asegure una buena ventilación del tramo. Esta es la única condición en que yo puedo hacer cumplir, o sea, puedo aceptar cuando mi velocidad máxima es mayor que la velocidad crítica. Esto de la velocidad máxima que se pueda dar mayor que la crítica es solo en topografías accidentadas. Por ejemplo, en La Paz puede ocurrir, pero en Santa Cruz es muy difícil que eso ocurra. Siempre la velocidad máxima da menor que la crítica. ¿Está bien? Bueno, vamos a hablar ahora con relación a las velocidades mínima y máxima de circulación. ¿Qué me dice la norma respecto a la velocidad mínima? Si el agua residual fluye por las alcantarillas a baja velocidad, se producirá una precipitación de sólidos en el interior de esto. O sea, si mi velocidad es menor que la mínima, puede tener lugar que los sólidos se sedimenten en el interior de las alcantarillas. Al diseñarse una alcantarilla, deberá procurarse que existan velocidades suficientes durante bastantes horas del día,
de manera que los sólidos que se depositan en el periodo de bajas velocidades puedan ser arrastrados en el periodo de altas velocidades. En tal sentido, se recomienda diseñar redes siempre donde la velocidad mínima sea mayor o igual que 0,6 metros por segundo. La extracción regular del material que se puede depositar por las bajas velocidades en las alcantarillas es muy cara y si no se puede realizar puede causar serios problemas. Por ello siempre es aconsejable usar pendientes que garanticen la velocidad mínima de circulación o, como se les conoce, velocidades de autolimpieza o autolimpiadora. En relación con la velocidad máxima, que es lo que dice la norma, la acción erosiva de la materia en suspensión del agua residual depende en gran medida de la velocidad de circulación. De manera general, se recomienda que el máximo valor que tome la velocidad para el caudal de diseño en las alcantarillas oscila entre los 2,5 y 3 metros para que no se produzcan daños a las alcantarillas. Pero en realidad la norma boliviana admite que la velocidad máxima en las redes de alcantarillado debe ser menor o igual a 5 metros por segundo. ¿Qué sucede? Que cuando puede ser que en una alcantarilla pueda ingresar, imagínense que retiran una tapa de una cámara de inspección y penetra un pedazo de palo. Entonces, un listón de palo. Ese listón, cuando el agua alcanza velocidades mayores a los 5 metros por segundo, pues puede golpear una tubería y le puede provocar su rotura. Entonces, por eso es que se recomienda que las velocidades nunca sean mayores a los 5 metros por segundo. Y para no correr riesgo alguno, lo ideal sería que la velocidad oscile entre 2,5 y 3 metros. Bien, vamos a ver por último la fórmula, la fórmula que nosotros vamos a emplear en el dimensionamiento hidráulico de la alcantarilla. La fórmula recomendada para el dimensionamiento hidráulico de la red de alcantarillado por los resultados obtenidos es la fórmula de Manning, que ustedes conocen, que dice que el caudal es igual a 1 sobre n, que multiplica al área por el radio hidráulico a la 2/3 y por la pendiente a la 1/2. Tanto el área como el radio hidráulico son parcial, o sea, son el área parcial para el flujo parcial y el radio hidráulico para el flujo parcial, puesto de que las alcantarillas nunca trabajan a sección llena. El valor del coeficiente rugosidad N de Manning que se recomienda utilizar en las alcantarillas sanitarias para cualquier tipo de material es de 0.013. O sea, que nosotros, independientemente de que nuestra alcantarilla sea de PVC, que nuestra alcantarilla sea de hormigón armado, de hormigón pretensado, que sea de fierro fundido o que sea de asbesto cemento, el valor de N siempre vamos a adoptarlo como un valor único que es 0.013. ¿Y a qué se debe esta recomendación? Bueno, al recomendarse este valor en la literatura, se tiene en cuenta que el número de conexiones, el número de conexiones con edificios, que las cámaras de inspecciones y otras instalaciones complementarias que perturban el flujo hacen que este valor permanezca invariable independientemente del material de conducto. Les explico eso. ¿Qué cosa es N? N es la rugosidad que tiene el interior de la tubería que estamos colocando. Y entonces el valor de N, lógicamente, no es lo mismo la rugosidad que tiene un tubo de PVC a la rugosidad que tiene un tubo de hormigón armado. Es mayor el valor del hormigón armado que el de PVC. Ahora, acá deja de ser importante a los efectos de la adopción del valor de N, deja de ser importante la rugosidad, ya que intervienen otros factores que influyen más, que son más predominantes que la rugosidad. El agua que está cayendo por la parte superior y que perturba el flujo,
producto de caer el agua verticalmente sobre la lámina que escurre cuando hay una conexión de acometida que está funcionando, o los cambios de direcciones que se producen en las cámaras de inspecciones, etcétera. Eso hace que estas condiciones me permitan decir que la rugosidad no juega un papel tan preponderante como lo juega la turbulencia que crea el agua al caer, o como lo juega la turbulencia que crea el agua a girar en una cámara de inspección, etcétera. Por eso, ¿qué les quiero decir con esto? Que siempre para calcular la ecuación de Manning, el coeficiente de rugosidad lo vamos a adoptar como un valor único igual a 0,013, independientemente del material que esté constituida la alcantarilla. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Vamos entonces a darle la posibilidad de que ustedes puedan... Del anterior tema, bueno, cuando uno va estudiando recién aparecen las dudas. Claro. Entonces dice, sabemos que los desechos generados por industrias como ser la metalúrgica y química son muy tóxicos, ¿no? Ya que destruyen a las bacterias encargadas de tratar el agua residual. Usted mencionaba que había que hacerle un tratamiento en la misma industria previamente antes de enviarlo a la planta de tratamiento. ¿Cuál es este tipo de tratamiento que se le da en las industrias a estos desechos líquidos? Los pretratamientos que se le dan en las industrias a estos desechos líquidos son justamente, por ejemplo, el cribado. Cuando nosotros en una industria ponemos en los canales una rejilla, ¿no ve? Para retirar todos los sólidos que puedan ser incorporados a estas aguas residuales. Cuando, por ejemplo, en las industrias químicas salen aguas con mucho contenido de ácido porque están mezcladas con el ácido que emplean en la producción de productos, entonces nosotros los neutralizamos ese pH con neutralizadores de ácido. O cuando en una industria, por ejemplo, en el caso de la industria de la caña, que por ejemplo muchas veces sale el agua caliente de la limpieza de las calderas, entonces cuando nosotros sometemos a un enfriamiento esa agua antes de ingresar a la red de alcantarillado. O sea, son esos tratamientos. Por ejemplo, en los mataderos. En los mataderos, antes de incorporarse el agua al alcantarillado, tienen que pasar por cribado, tienen que pasar por desarenado, tienen que pasar por desgrasado y decantación. Entonces, esos son los tratamientos previos que se hacen dentro de las industrias, que van a depender de la calidad del agua que nosotros tengamos. ¿Está bien? También mencionaba en el caso de industrias textiles y alimenticias, más o menos en textiles específicamente, que bien no genera organismos patógenos, digamos, pero genera otro tipo de organismos que podrían causar serias contaminaciones en el curso del agua donde serían vertidas. Mi pregunta es, ¿cuáles son estos tipos de organismos, se podría decir, en la industria textil? No son organismos, son contaminantes. Por ejemplo, son los colorantes que se usan para teñir la ropa. Si esos colorantes no se retienen o se neutralizan, pueden llegar al sistema de tratamiento y matar las bacterias. Hay desprendimiento por ejemplo, se utilizan desprendimiento de hilos, de hilachas, etcétera, que tienen que ser retenidos en el cribado. Porque si llegan a las plantas de tratamiento, el hilo no es biodegradable. Entonces lo único que van a hacer es matar las instalaciones de tratamiento. ¿Y cómo se lo neutralizaría la tinta esa que dice? Se pueden utilizar, hay productos que te permiten la separación de esa tinta que vaya a la superficie para ser retirada y el agua es evacuada por debajo. O sea, hay diferentes procesos. El tanino que se genera también en los tintes, todas esas cosas. Hay tratamientos para todo eso. Otra pregunta, doctor. Se sabe que por el criterio económico se realizaba la REC separativa entre las aguas pluviales y residuales por los procesos que conllevan respectivamente. En el caso específico del tratamiento de las aguas pluviales, es un proceso físico, usted mencionaba.
en el cual se las lleva a las famosas bocas de tormenta, donde se le hace un cribado y un desarenado respectivamente. Mi pregunta es, ¿la boca de tormenta es como si fuese otra planta de tratamiento o es que es un dispositivo en la misma planta de tratamiento que en No, común? es un dispositivo. No sé si te has fijado cuando tú has ido por el centro, que en las esquinas hay unas rejillas, ¿no ves? En la cuneta de las calles. ¿Te has fijado? No. Entonces, cuando vayas por el centro, fíjate en las esquinas que hay una rejilla en las cunetas de las calles. ¿Está claro? Una película creo que he visto eso. Bueno, y aquí también lo hay en Santa Cruz. Hay una rejilla en las cunetas de las calles. Debajo de esa rejilla hay una cámara. La rejilla, ¿tú qué haces? Retiene todos los objetos que arrastra el agua de lluvia, cuyo tamaño es mayor a esa separación de 2,5 a 5 centímetros que tiene la rejilla. Y abajo de la rejilla hay una cámara donde el tubo de salida está más alto que la cota de fondo, para que todos los materiales más pesados, arena, arenisca, grava, que ingresen por esa rejilla, se queden en el fondo de la cámara para ser retirados. Y no, eso viene a ser un tratamiento previo que realiza, físico que se le realiza al agua de lluvia. Entonces la boca de tormenta sería un dispositivo, ¿no? De tratamiento, claro. De tratamiento previo, correcto. Otra pregunta ahí. Espera un ratito. ¿Cuáles son las características del... Ah, no, me entré a otro lado. Ah, ya acá está. Disculpe, cuando mencionaba usted en los orígenes, ¿no? Es de lo que era, cómo se llegó a implementar este sistema de alcantarillado. Antes se hacía lo que, bueno, el objetivo era de los romanos, era que no se inunden sus comunidades, ¿no? Entonces con ese fin se construyeron estos sistemas. Es correcto. Entonces, pero ahí mencionaba también que luego de 40 años, se podría decir, ya recientemente, debido al impacto, se podría decir, de la epidemia, debido a las contaminaciones, ¿no?, del agua, generaba enfermedades hídricas. Mi pregunta es, entonces, ¿se podría decir que el perito, por así decirlo, ¿no?, o el primer país que lo que implementó fueron, creo que mencionaba a varios países, ¿no?, de Europa? Inglaterra, Estados Unidos. Es correcto. Entonces yo mencionaba si solamente son esos países o podría ser en general, digamos, Europa, los que implementaron ellos. Porque, o fue Roma también, es que varios países lo que hicieron era, podría decir, se basaron en lo que hizo Roma, ¿no?, de manera de... Los romanos, ¿qué fue lo que pasó? No sé si has visto en las películas, se ven que están las poblaciones metidas dentro de unos muros y que alrededor aparecen unos canales, ¿no ves? Esos canales que están alrededor tenían como propósito evitar que el agua de escurrimiento ingresara a esas poblaciones y las inundara. Entonces, los romanos fueron los primeros que implementaron, porque el agua pluvial, el agua de lluvia, es un agua residual cuando escurre. Entonces, los primeros alcantarillados que se reconocen en el mundo fueron los desarrollados por los romanos. Ahora, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, producto de estas muertes en Asia y Europa de más de 25.000 personas, que en aquel momento ellos pensaban que era la peste bubónica, le llamaron la peste bubónica porque no sabían a qué se debía. Pero cuando ya empiezan a estudiar, investigar, se dieron cuenta de que era el cólera. Era la mezcla del agua residual con el agua que ellos consumían, y por ende ahí es que empiezan a aparecer, a separar las aguas residuales para poderlas encauzar y alejarlas de las poblaciones. Y aparecen los alcantarillados sanitarios. Disculpe, doctor, con respecto a las aguas residuales de infiltración, eso se da cuando, bueno, el suelo está saturado, de modo que se infiltra, ¿no? Pero, digamos, una vez que
por un descuido se podría decir, ya que la impermeabilidad del cielo no existe debido al tiempo. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de, no, usted mencionaba que las juntas cuando estén abiertas se iban a introducir en las alcantarillas, ¿no? Pero de tal modo de que estas aguas también no afectaría, digamos, porque esas son, afectaría pues el caudal, ¿no? Porque aumentaría el caudal de Del lo que... corrimiento, claro. Y afectan en calidad también porque ellas introducen partículas de tierra, de arcilla, de material que contornea la tubería. Y se toma en cuenta también este caudal de infiltración. Claro, el Q sub I de infiltración, que es multiplicado el caudal de infiltración unitario por la longitud de la alcantarilla. Se toma en cuenta ese aporte, sí. Gracias, doctor. No, por nada. ¿Existe algún dispositivo que nos permita conocer la concentración del sulfuro de hidrógeno sin tener que exponernos a esto? Claro, existen aparatitos, medidores, que miden este sulfuro de hidrógeno. Son como mismo se mide la concentración de oxígeno disuelto, hay unos aparatos así digitales que cuando usted lo expone a ese ambiente, ellos le dicen la concentración de sulfuro de hidrógeno. Por eso es que cuando antes de ingresar a una red de alcantarillado, lo primero que hay que hacer es quitarle las tapas de las cámaras que están contiguas a la tubería donde usted va a entrar. Y entonces dejar que, muchas veces lo vamos a ver acá, se ponen unos compresores de aire para expulsar el dióxido, el sulfuro de hidrógeno, o si no esperar como mínimo 45 minutos. Y entonces antes de ingresar se coloca ese aparato y se pone ese aparato y se ve la concentración. Si es menor a 500 partes por millones, pues entonces se puede incorporar, se puede ingresar el operario. ¿Está bien? ¿A qué se refiere cuando dice que el caudal es aportado de forma puntual o como descargas concentradas? Yo les dije en la clase que nosotros el cálculo del caudal no lo calculamos para toda la red. Vamos a aprender acá que lo calculamos para tramos de alcantarilla, tramo por tramo. ¿Qué se entiende como tramos de alcantarilla? Aquel que está comprendido entre dos cámaras de inspección. Entonces, en aquel tramo en donde no hay un comercio, una institución o una industria, se le pone al caudal comercial, industrial, institucional, 0 y se calcula solo el aporte domiciliar. Pero si en un tramo, vamos a suponer, hay un colegio, entonces yo calculo el caudal de esa escuela y lo considero como un aporte puntual en ese tramo. No sé si me entendió, Daniel. Otra pregunta. Al momento de diseñar la red de alcantarilla, ¿cuándo se considera la población flotante? ¿O qué consideraciones se hace respecto a esta población? ¿Cómo es que se cuantifica? Bueno, no se llega a ese grado de detalle. Lo que sí, por ejemplo, tú consideras, en este caso, tú tienes un área de cobertura. Tienes un área de cobertura. Pero al momento que tú vas a hacer el diseño, puede ser que no esté cubierta por el 100% de la población. ¿Me entiende? Que no esté cubierta. Que hayan lotes baldíos. Pero cuando usted calcula a partir de esta población actual y la tasa de crecimiento del lugar, entonces usted calcula la población futura, está considerando que cuando llegue a futuro, a los 30 años, a los 20 años, a los 10 del periodo de diseño, todos esos lotes van a estar cubiertos. Y ahí entonces entra a jugar la población flotante, ¿no? Que llega y que alquila y que después se va, pero que está considerada también. ¿Está bien? ¿Cuál sería la relación Y sobre D para las acometidas domiciliarias? Están calculadas igual para que nunca rebase la relación Y sobre D mayor o igual a 0,75. Porque una acometida domiciliaria no puede trabajar a sección llena, porque recuérdense que a través de la acometida es que los gases que están en el alcantarillado pasan a través de la acometida a la ventilación individual del domicilio. Entonces, las tablas con las cuales uno dimensiona las acometidas y todo eso, consideran eso, que nunca el tirante sobrepase el 75%. ¿Cuál es la definición de variación anual de la dotación?
A ver, ¿qué pasa? Que anualmente hay un incremento de la dotación. ¿Por qué se puede ver incrementada la dotación? Porque nacen personas, porque emigran gente de otros lugares hacia el lugar, o porque se incrementan las industrias, o porque se pueden incrementar los comercios, las instituciones. Entonces, eso es lo que se conoce como la variación anual. ¿En cuánto se pueden incrementar todos estos factores que influyen en el caudal en un año? En Bolivia la norma recomienda entre un 0,5 y un 2% según los estudios que se deben haber realizado para el país. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, aquí podría explicar nuevamente cuándo se utiliza el valor de AN en la fórmula de caudal de filtración, por favor. Creo que no siempre se la utiliza, ¿no? El valor del área del tramo. De pluvial, ¿no? El valor del área del tramo, sí. O sea, los 2 litros por segundo por hectárea. Sí, eso. El aporte pluvial se debe considerar en el caudal de infiltración como aporte al alcantarillado, esos 2 litros por segundo por hectárea, cuando a corto o mediano plazo no se tiene previsto la implementación de un sistema de drenaje pluvial. Lo ideal, y ese es uno de los problemas grandes que tiene Santa Cruz, es que cuando usted lleva, vamos a suponer que usted va a hacer una urbanización, y esa urbanización en el proyecto está contemplado solo que le hagan la distribución de agua y el alcantarillado sanitario, pero no se ha considerado el drenaje pluvial. Entonces, en ese caso, que no está previsto a corto o mediano plazo la implementación del drenaje pluvial, ahí usted tiene que considerar un aporte de agua pluvial al alcantarillado de 2 litros por segundo por hectárea. ¿Por qué? Porque la gente te va a meter una bajante de un agua pluvial, te lo va a conectar a una cámara de alcantarillado. Ok, gracias. Sí, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más duda, entonces en la próxima clase, en el lunes,